Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Ya en varios de mis videos les he hablado más o menos de mi historia con el piano, con la música, mi historia personal también un poco, pero nunca les he hablado de una parte que es muy importante y esta parte son los maestros que he tenido a lo largo de mi carrera desde que inicié a aprender a tocar el piano. En total he tenido 5 maestros, aunque diría que 3 principales porque 2 de ellos los tuve durante un periodo de tiempo bastante corto, pero aún así quise incluirlos. Les voy a contar un poco de cada uno de estos maestros, de en dónde tomaba clases con ellos y sobre todo cuáles creo yo que eran los pros y los contras de cada uno de estos maestros. Ahora, esto no se trata de que yo quiera criticar a mis maestros o algo así, pero creo que siempre es bueno saber que todos los maestros tienen sus fortalezas y sus debilidades tal vez, y que aunque agradezco todo lo que me enseñaron, aunque creo que cada uno de ellos fue importante, ahora me ha servido mucho analizar un poco cómo ha sido mi carrera para justamente, ahora que yo no tengo maestro, quiero buscar uno, pero digamos que por ahora que no tengo maestro, analizando todo esto me doy cuenta de qué es lo que tengo que trabajar, me doy cuenta de por qué toco como toco, independientemente de si toco bien o toco mal, porque digamos yo soy el pianista que soy hoy en día. Pero bueno, espero que lo disfruten, y si alguno de mis maestros llega a ver este video, les agradezco mucho por todo lo que me enseñaron y por ser parte de este camino que yo he recorrido. Ok, el primer maestro que tuve y del que voy a hablar es un maestro que daba clases en una escuela particular muy conocida de aquí de la CDMX. Aquellos que hayan visto el video de mi historia con el piano ya sabrán de qué escuela estoy hablando. Estoy hablando de G. Martel. Y menciono la escuela porque creo que es parte importante de la historia. El maestro que me dio clases ahí fue el maestro que me inició desde cero en el piano. Su nombre era Sergio Mondragón. Y bueno, Sergio, digamos que yo creo que tuvo muchas cosas que fueron importantes para que yo esté donde estoy ahora. Para empezar, él había estudiado en la facultad donde yo estudié después, en la Facultad de Música de la UNAM. Él era educador musical, había hecho carrera en esta facultad como educador musical, y él fue el que me sugirió o me puso la idea en la mente de que tal vez podría estudiar el piano de manera profesional. Ahora, independientemente de que por eso tal vez es uno de los maestros que ha influido más en mi vida, creo que también algo que tenía Sergio es que justamente como era educador musical, sí estaba preocupado por la organización y por tratar de cubrir muchas cosas. Él tenía una hoja en la que iba registrando diferentes ejercicios o aspectos de la clase y nos iba poniendo una calificación. Voy a ver si encuentro la hoja y si puedo se las voy a poner en la pantalla, pero esta hoja lo que tenía era, por ejemplo, Hanon, que era algo que él veía en su clase. Tenía escalas, tenía arpegios, tenía piezas, repertorio, tenía acordes. Eran como varias secciones en esta hoja de registro y nos iba dejando tareas de cada una de estas cuestiones, y entonces ya cada semana uno entregaba y recibía una calificación. Al final del bimestre, porque creo que eran bimestres como se manejaba en esa escuela, tú tenías una idea de cómo lo habías hecho y tenías una idea también, creo, bastante clara de cuáles eran los aspectos que tal vez descuidabas más. Entonces, bueno, yo creo que esto es bastante importante, llevar un registro de lo que uno hace en el instrumento, y a la fecha, hoy, yo también registro bastante de lo que hago aquí. Ya también por ahí hice un video de cómo hago este registro, pero creo que como él fue el primer maestro que tuve, sí fue vital esa organización y el tratar de cubrir todas estas cosas que son importantes para que yo me desarrollara como me desarrollé. Yo creo que en esa primera etapa, esos 2-3 años que estuve tomando clases con él, fue donde más hice ejercicios de técnica, de escalas, de todo eso. También un poco después en cierta temporada en la facultad, pero digamos que ahí fue donde mi estudio técnico fue más intenso. Recuerdo que hubo temporadas cuando estaba estudiando en esta escuela en las que me pasaba haciendo escalas 3 horas, 4 horas, y ahora se me hace un poco absurdo, y además no sé cómo sacaba tiempo para estudiar tanto tiempo puros ejercicios. Pero bueno, como les digo, esto de la organización creo que fue bastante valioso. Ahora, durante esa temporada, ¿qué cosas fueron las que creo que tal vez hicieron algo falta en la clase? Y esto creo que no era porque él no pudiera hacerlo, sino creo que no se prestaba, que la clase era grupal. Entonces, por ejemplo, el cuidar más el sonido de lo que yo tocaba, el preocuparme más por cómo tocaba el piano y cómo eso se reflejaba en el resultado sonoro, creo que eso era algo que realmente no cuidaba en esa época. Y también creo que como las clases eran grupales, no tenía como yo muchas estrategias de estudio efectivas,
Me acuerdo que muchas veces estudiaba bastante tiempo, pero ahora a la distancia creo que los resultados que obtenía para el tiempo que le invertían no eran tan buenos. Y creo que esta es una de las cosas que es más importante enseñar o transmitir, el poder estudiar de la forma correcta, el que te den estrategias de cómo resolver problemas en el piano. Pero repito, yo creo que esto se hacía difícil en la clase por el hecho de ser grupal. Entonces, bueno, eso se los menciono simplemente para que si van comenzando también y ven que esto hace falta en su clase, pues traten de ver cómo cubren eso. Ahora, el segundo maestro que tuve fue un maestro que tuve durante un periodo muy corto de tiempo. Fueron alrededor de 2 meses, tal vez, por mucho. Fue una cuestión bastante curiosa porque este maestro que se llamaba Ezequiel, yo lo contacté por medio de un afinador. Yo le conté al afinador que iba a hacer examen para la Facultad de Música y él me dijo, te recomiendo a este maestro, porque en ese momento yo ya no estaba tomando clases. Y entonces fui a verlo, la clase ya era individual, él me revisó el repertorio y la verdad es que no pude conocer mucho a este maestro. Con todos los demás como que sí hubo una relación más directa, pero con él como que no se pudo por el poco tiempo que estuve tomando clase. La clase era en su casa, en su domicilio. Y bueno, creo que en ese momento yo no me di cuenta de algo que era valioso del poco tiempo que estuve con él. Y es que cuando yo llegué a su clase, lo primero que me preguntó fue ¿qué es lo que quieres lograr o cuál es tu objetivo final, así a lo lejos, digamos? O sea, él ya sabía que yo quería entrar a la facultad, pero me preguntó como que a qué aspiraba. Y en ese entonces también debo decir que yo era un poco más ingenuo, tal vez desconocía como la dificultad de hacer ciertas cosas. Y en ese entonces yo estaba muy clavado con los concursos, o sea, con ver concursos en internet. Veía mucho los concursos de Chopin, los concursos Liszt. Y yo le dije, no, pues es que yo quiero llegar a eso, ¿no? Y obviamente mi nivel estaba muy lejos de eso. Yo ya estaba bastante grande, tendría unos 17 años. Y algo que creo que fue valioso fue que él no tomó esto como, digamos, a broma. O sea, creo que algún otro maestro hubiera podido decir, no, ¿cómo crees? O sea, estás mal, ¿cómo crees que vas a poder llegar a eso? Él más bien lo que hizo fue decirme, bueno, si tú quieres llegar a eso, tienes que trabajar esto. Y me acuerdo que una de las cosas que me puso a hacer era tocar una invención de Bach por semana. Obviamente tampoco lo pude hacer porque yo no tenía el nivel, como les decía antes, yo no había aprendido estrategias de estudio eficientes. Y él creo que trató de transmitírmelas porque ahora recuerdo ciertas cosas que me decían, pero yo en ese entonces no las entendía del todo. Y siento que tal vez si hubiera pasado más tiempo con este maestro las hubiera entendido poco a poco, pero después ya no tomé clases. Afortunadamente me quedé en la escuela en la que quería entrar, que era la facultad, y ya no continué. Pero creo que también en ese entonces fue un poco un problema que yo no estaba estudiando tanto por otras cuestiones y no pude aprovechar lo que él me estaba enseñando. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con los maestros que tuve ya en la escuela de manera más formal en la Facultad de Música. Yo ahí estuve estudiando por alrededor de 9 años más o menos y tuve ahí 3 maestros. El primero de ellos fue tal vez con el que me llevé un poco mejor a nivel personal. No es que con los otros me llevara mal, pero siento que por el tipo de carácter que yo tengo y por el carácter que tenían mis otros maestros de la facultad, como que no era tan fácil crear lazos. Pero bueno, en general, lo que más aprendí de este maestro, que se llamaba Jesús, que ahora ya no vive, pero estuve unos 3 años tomando clases con él desde el inicio de la escuela hasta que falleció justamente. Y creo que si pudiera decir en pocas palabras lo que aprendí de él en específico, lo valioso que él me transmitió fue primero como el tener amor por lo que haces, por el instrumento, por tocar, por interpretar, y no solo tener amor, sino como que él tenía una personalidad muy relajada. Yo, por ejemplo, ahora siento que a veces soy muy estresado y tenso y como que muy intenso en cuanto a tengo que estudiar y así, y él tocaba muy bien. Él estudió en Polonia, en la que ahora es la Universidad Nacional Chopin, y él era pues justamente especialista en Chopin. Entonces él estudió allá, tenía muy buena técnica, había tocado desde niño y pues a mí justamente lo que me transmitía era como mucha tranquilidad, como que nunca lo veías estresado, como que no era tan intenso como a veces son ciertos maestros de estos
tipos de escuelas, de los conservatorios, como que sí te decía que estudiaras, sí trataba de que lo hicieras bien, pero no sentía uno la tensión así extrema. Y bueno, algo que creo que también era bastante valioso de lo que él enseñaba es que creo que a veces en los conservatorios los maestros se concentran obviamente en la parte de que toques el instrumento, de que toques bien y todo, de que estudies, de técnica, pero como que descuidan una parte que creo que es importante, que es la parte de cómo te desenvuelves ya más profesionalmente. Y esto implica desde cosas tan simples como el cómo entrar al escenario, cómo hacer que te veas mejor al entrar a un escenario. Este maestro nos explicó hasta con qué pie era mejor entrar. Nos explicaba que tenías que tener una cierta relación con el público, como que interactuar de alguna forma. Y no me gusta mucho usar la palabra show porque creo que a veces se utiliza de manera negativa, pero creo que él sí tenía muy consciente que en cierta forma la gente también quería ver eso a veces. Y no es que eso sustituya la calidad de lo que estás tocando, pero creo que también el ser completamente negligente con eso luego no es tan buena idea. Él enseñaba mucho como esta idea de presencia en el escenario y de no solo tocar bien, dar una buena interpretación, sino conectar más con la gente. Y además también creo que él hablaba de muchas cuestiones que ya son más reales del mundo profesional, como el tratar de hacer relaciones con la gente, como el tratar de cooperar con otros para que a lo mejor tú los invites a hacer algo y ellos también te inviten. Yo veía cómo él se manejaba en sus relaciones cuando iba a tocar con alguna orquesta. Entonces creo que esa parte fue muy valiosa. Tal vez creo que de hecho pianísticamente sí aprendí ciertas cosas. Por ejemplo, en cuanto a Chopin tocábamos mucho de eso y sí nos preocupábamos por el sonido, nos preocupábamos sobre todo por la interpretación, por que le gustara al público, pero no nos metíamos tanto en técnica. Y bueno, yo creo que sobre todo esas dos cosas son las que resaltaría de este maestro: el amor por el instrumento y como ser tranquilo y hacerlo con gusto, y como esta parte profesional, aunado así un poco también lo del piano, pero como que no diría que directamente tocar el piano fue lo que más absorbí de él. Ahora, llegó un momento en el que él falleció y bueno, por esta circunstancia yo me tuve que cambiar de maestro, y de hecho ni siquiera fui yo el que me cambié, sino que nos asignaron maestros a los alumnos que estábamos con él. Y mi tercera maestra fue la maestra Teresa Frank, que ahora es directora actualmente de la Facultad de Música. Fue también una relación un poco extraña, diría yo, porque en realidad solo tomé clases con ella un semestre porque ella había entrado a sustituir a mi maestro Jesús, que había fallecido. Digamos que siento que por esa circunstancia de que en realidad ella no planeaba tomar a otros alumnos y fue como algo inesperado, y porque además después yo ya no continué con ella porque justamente fue cuando comenzó a ser directora. Creo que por eso ya desde un inicio había una sensación de que no íbamos a ser alumno y maestra por mucho tiempo. Entonces creo que eso propició que sí trabajáramos ciertas cosas, sí trabajábamos más en cuanto al piano, en cuanto a la técnica, pero realmente no sentí que fuera un semestre muy provechoso. Y esto no creo que fuera por su habilidad pianística ni por su habilidad como maestra, sino porque creo que las circunstancias no ayudaban. Además, ella tiene un carácter y un humor un tanto curioso, y de hecho en algún momento yo pensé que no me gustaba ese carácter, pero la verdad es que muchos años después, ahora cuando fue mi titulación, ella me ayudó muchísimo con todo el proceso. Entonces creo que más bien fue ahí que no éramos tan compatibles en cuanto al carácter, que no tuvimos tanto tiempo para poder establecer una relación de alumno-maestro, y que sí, o sea, sabíamos que eso no iba a durar mucho. Entonces realmente tal vez lo que podría decir que aprendí fue a tener un tanto más carácter a la hora de tocar y a tratar de aventarme a hacer cosas. Ella me animó a meterme al concurso de la facultad. Yo ya había participado una vez y había ganado un lugar, pero ella me volvió a animar a meterme y no saqué ningún lugar, pero creo que eso fue bastante bueno, y creo que ella lo que transmitía era que justamente era una pianista que digo, no sé si le daban miedo las cosas o no, pero parecía que no le daba miedo como el enfrentarse al instrumento, el enfrentarse a un concierto, el enfrentarse al público, y eso es algo que también creo que es bastante valioso. Y bueno, finalmente el último maestro que tuve en la facultad fue mi maestro, digamos que los últimos 3 años, casi 4 años de mi formación. Él se llama Mauricio Ramos y era especialista en música del siglo XX. Bueno, no era, es especialista en música del siglo XX. Estudió, creo que en Canadá, allá hizo el doctorado con esa especialidad. Y menciono esto porque algo que me di cuenta es que muchas veces la gente que toca esta música rara, que luego no entendemos, esta música que a veces uno piensa que eso no es música, algo que tiene es que son gente muy, muy fijada en el sonido y en la calidad de lo que estás produciendo.
haciendo, son gente muy fijada en el detalle, son gente que justamente como hacen este tipo de música en la que tal vez no hay elementos más tradicionales, melodía, armonía, acompañamiento, y lo interesante es lo que produces, el sonido que produces. Creo que tienen este poder de tener un super oído y dejar todo lo más pulido posible. Entonces creo que en estos 3 o 4 años mi atención a la calidad con la que tocaba mejoró bastante. Creo que mi oído empezó a poner más atención en muchas cosas en las que yo antes no ponía atención. También creo que él fue de los que me ayudó un poco más técnicamente. Digamos que a la par de que yo tenía todos estos maestros, yo buscaba cosas por mi cuenta y siempre he sentido como cierta dificultad con la parte técnica del instrumento. Y desafortunadamente creo que llegué con él ya en la última etapa de mi formación, porque tal vez si desde un inicio hubiera tomado clases con él, sí se hubiera metido más a ver cuestiones técnicas específicas. No lo hacía tanto, pero porque yo ya estaba en una etapa más avanzada en la que la prioridad era otra. O sea, creo que ya para salir de la facultad yo lo que necesitaba era concentrarme en poder tocar un repertorio bien y de calidad. Y sí, la parte técnica importaba, pero creo que como también yo más o menos la resolvía y con las cosas que él me decía también ayudaban a resolverlo, pues ya no nos metimos tanto en eso. Y bueno, como les digo, yo creo que esta última etapa, estos últimos 4 años que estudié formalmente fueron cuando más mejoré, porque tuve a este maestro que me ayudó mucho con la calidad del sonido y con la atención a lo que estoy tocando. Tuve también mucha ayuda de compañeros que me daban consejos sobre técnica y así. Y también es la temporada en la que más estudié el instrumento, es decir, en la que más horas invertía tal vez en el estudio del instrumento. Creo que igual cuando inicié, cuando tenía mi primer maestro que todavía no entraba a la facultad de música, también invertía muchas horas, pero creo que la diferencia es que en esos inicios invertía muchas horas de manera poco eficiente y ya en este último tramo de mi preparación como pianista fue cuando invertía más horas y con más calidad de estudio, con más eficiencia. Ahora, para terminar este video quiero decir un par de cosas. La primera es que creo que nunca con ninguno de mis maestros tuve como una relación así que yo considerara realmente fuerte. Es decir, creo que de nuevo mi carácter y las circunstancias diferentes con cada uno de ellos no ayudaron mucho a eso. Creo que si algo sentí que me hizo falta a lo largo de mi preparación es tener una relación con un maestro que yo sintiera como una relación fuerte, porque creo que eso es importante. Y yo he escuchado a otros compañeros que sí han tenido este tipo de relación hablar de sus maestros y hablar no solamente bien de lo que les enseñaron, de lo que aprendieron, de lo que les inculcaron como personas, sino que hablaban justamente también como de una camaradería, como de una cierta confianza un poco más íntima, si así se quiere ver. Y yo creo que a mí esto siempre me hizo falta. Creo que también algo que me hizo bastante falta fue un maestro que se metiera bien de lleno con toda la cuestión técnica del instrumento. Sí, todos de repente me daban un tip aquí, un tip allá, pero creo que mucho de lo que aprendí de técnica y de cómo se hacen las cosas y de cómo practicar, sí tuve que buscarlo yo por otros lados. Igual creo que esto muchas veces no fue culpa de los maestros que tuve, sino también de las circunstancias. Con mi primer maestro no se podía porque era una clase grupal. Con mi segundo maestro creo que él no estaba tan concentrado en esa parte porque él, por sus condiciones, era una persona que tenía una técnica, digamos, de una manera un poco más natural. No pensaba mucho cómo le hacía. Y de hecho una vez uno de sus colegas le dijo, es que tú tienes una facilidad técnica que se te da y a veces los alumnos no la tienen. Entonces creo que iba por ahí el asunto. Y así con cada uno de los maestros creo que puedo encontrar una razón por la que no se dio esa enseñanza más técnica. Pero bueno, son esas dos cuestiones lo que creo que me hizo falta. Y creo que también una última fue alguien que me hablara un poco más de la vida profesional, digamos, la vida real ya cuando uno sale de la escuela, y que me aconsejara un poco en cuanto a qué camino recorrer o cómo poder hacer ciertas cosas más fáciles. Esto yo trato de hacerlo a veces con algunos de mis alumnos porque siento que muchas veces estudiamos y estamos como en una burbuja y no pensamos en qué va a pasar al final del camino de estudiante, quiero decir. ¿Qué va a pasar cuando ya salgas allá afuera a enfrentarte con el mundo laboral real? Pero bueno, todas estas cosas no son cosas que necesariamente estuvieran obligados a cubrir mis maestros. Creo que es difícil que un maestro de hecho cubra todos los aspectos que uno necesita, porque además creo que todos necesitamos diferentes cosas, pero simplemente este es como un ejercicio de qué me hubiera gustado. Y los invito a que ustedes también
también hagan este ejercicio y si gustan compartirlo en los comentarios, creo que estaría bastante interesante. ¿Qué cosas creen que no han tenido de sus maestros? ¿Qué cosas les gustaría tener? ¿Qué cosas creen que son más importantes en un maestro? Compartan también cuántos maestros han tenido y yo los estaré leyendo. Me va a dar bastante gusto leer todo lo que me escriban y no sé, tal vez hasta podamos hacer un video hablando de lo que comenten, ya veremos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Síganme en las otras redes, están en la descripción, ya saben. Si les gusta el trabajo que hago aquí en el canal, pueden apoyarme en Patreon, también encuentran el link aquí abajo en la descripción. Suscríbanse, denle like, compártanlo si creen que esto le puede servir a alguien más y nos vemos para el próximo video.